La mañana era tibia, silenciosa, de esas que parecen hechas para quedarse en bata y no pensar en nadie. Yo estaba terminando de regar las hortensias cuando escuché los golpes suaves en la puerta. Al abrir me encontré con Cristóbal, el esposo reciente de mi hija Marisela, vestido de manera impecable, sonriendo como si viniera a ofrecerme flores. A su lado un hombre de traje oscuro sostenía un maletín y tenía la mirada de quien nunca saluda sin tener un papel que firmar. «Doña Benedicta», dijo Cristóbal con esa voz educada que siempre me ha parecido hueca, «no es nada urgente, pero queríamos adelantarnos con algo importante. Es solo para tener todo en regla, por si algún día pasa algo». Me extendió una carpeta beige. Dentro varias hojas perfectamente impresas y un bolígrafo metálico ya destapado. No pregunté, solo sonreí y los invité a pasar a la cocina. Preparé café con canela, el que sé que él detesta, y serví 2 tazas en silencio, dejando que el aroma hiciera su parte. Mientras ellos hablaban de previsión y tranquilidad, yo hojeaba las páginas con calma. No me hacía falta leer cada línea para entender el mensaje. Un poder notarial absoluto, control total sobre mis cuentas, mis propiedades, decisiones médicas, incluso disposición de bienes sin necesidad de consultarme. Cristóbal hablaba como si me estuviera salvando la vida. «Es solo una formalidad», decía. «Así si usted llegara a enfermar o... bueno, simplemente es lo más práctico». Asentí como quien escucha el pronóstico del clima. Les agradecí, doblé los papeles con cuidado y les dije que lo pensaría, que prefería leerlo todo con calma antes de firmar nada. Cristóbal insistió un poco con falsa modestia, pero no forzó. Me dio las gracias por el café, se despidió con un beso en la mejilla y se marchó con el notario caminando 2 pasos detrás. Cerré la puerta con suavidad. La carpeta quedó sobre la mesa de la cocina junto a un bol de manzanas verdes. No la toqué. No todavía. No porque estuviera confundida, sino porque ya sabía que esto pasaría. Lo supe mucho antes incluso de la boda. Llegué con tiempo de sobra. Siempre lo hago. Vestía el vestido azul celeste que Marco adoraba. A él le gustaban los colores suaves, decía que hacían juego con mi forma de mirar. Lo había tenido guardado por años esperando una ocasión especial. Pensé que la boda de mi hija sería esa ocasión. Me aseguré de plancharlo con esmero la noche anterior. Incluso llevé el broche de marfil que mi madre me dejó, por si alguien recordaba quién fui alguna vez. El lugar era elegante, sobrio, lleno de madera clara y ventanales que daban al campo abierto. En la entrada, una chica joven me entregó una tarjeta sin mirarme mucho. Benedicta Novoa decía. Nada más. Ni madre de la novia, ni una cinta, ni un lazo discreto. Solo mi nombre como si fuera una invitada de compromiso. Asentí sin preguntar. No quería parecer delicada, pero algo dentro de mí se quebró con ese pequeño gesto. Entré al salón buscando rostros familiares. Vi a Marisela riendo con un grupo de jóvenes, todos bien vestidos, todos con copas en la mano. Me acerqué. Me vio, sonrió de manera mecánica y me dio un beso rápido en la mejilla, como si yo fuera la vecina de enfrente. No hubo palabras, ni presentaciones, ni abrazo largo. Solo esa media sonrisa que se va antes de llegar a los ojos. Me indicaron una mesa cerca del fondo, lejos del centro, compartida con 3 personas que no conocía. Uno vendía alarmas, otra enseñaba yoga en Málaga. La tercera pensaba que yo era parte del catering. Nadie sabía que era la madre de la novia. Nadie preguntó. Durante la cena no me pidieron decir nada. No me nombraron. Nadie brindó por mí. Comí en silencio pinchando el pescado seco, con una educación vieja que ya no servía de mucho. Aplaudí los discursos ajenos. Me reí cuando tocaba. Me sentí como una sombra sentada entre luces prestadas. Y cuando llegó el postre supe con certeza que mi lugar en aquella celebración no era honorífico ni simbólico. Era simplemente invisible. Fue entonces cuando comencé a sospechar que lo peor aún no había llegado. Esa misma noche, después de cerrar la puerta tras la visita del notario, me senté en la cocina durante un buen rato. No encendí la radio ni toqué el café que quedó frío sobre la encimera.
Solo miraba la carpeta beige como si pudiera cambiar de forma, como si pudiera decirme en voz alta lo que ya sabía. Al final me levanté despacio, tomé una linterna del cajón y bajé al sótano. Las escaleras crujieron bajo mis pasos. El aire allí era denso, seco, impregnado del olor a madera vieja y polvo dormido. Fui hasta el fondo detrás del arcón donde guardo los manteles grandes y retiré una caja de madera oscura con herrajes dorados. Marco me la dio un mes antes de morir con la voz baja y los ojos cansados. Cuando lo sientas necesario, me dijo. Yo nunca pregunté qué había dentro. Siempre supe que no era el momento. Hasta ahora. La abrí con manos que ya no temblaban. Dentro todo estaba ordenado con precisión casi obsesiva, carpetas rotuladas, sobres sellados, documentos en hojas gruesas. Al fondo, entre las escrituras y los certificados, había una carta doblada con mi nombre escrito a mano. Reconocí su caligrafía enseguida. La abrí con cuidado. Era breve, directa, como él solía ser. Me dijo que sabía que yo nunca pediría ayuda, pero que aún así él había dejado todo preparado para protegerme. Que había gestionado las cuentas y las inversiones con su abogado de confianza y que el total rondaba los 7 millones de pesos mexicanos. Lo suficiente para no depender de nadie, jamás. Y al final, una frase en tinta más firme. No le digas nada a Marisela. Este dinero es para ti, no para que otros lo manejen por ti. Cerré los ojos, no lloré. No hacía falta. Me senté allí en el suelo del sótano, con la caja abierta a un lado y la carta sobre el regazo. Sentí algo parecido a la calma, pero no era paz. Era la certeza de que él lo había previsto todo, que me había cuidado incluso después de irse. Y por primera vez en años supe que tenía algo que no pensaba entregar fácilmente. Volvimos a sentarnos en la cocina. Él en la silla de siempre, cruzando la pierna con soltura como si la casa fuera suya desde hacía años. El notario ya se había marchado, según dijo, por otros compromisos, aunque estoy segura de que solo se adelantó para no estar presente cuando yo firmara. Cristóbal tomó la taza de café que le había servido sin azúcar y fingió beber un sorbo. Luego apoyó los codos sobre la mesa y me miró con esa sonrisa que él cree que suaviza todo la que acompaña, con la voz más baja, casi confidencial. Benedicta, dijo, esto no es más que una forma de asegurarnos de que todo esté en orden. No se trata de ahora, claro. Es para más adelante. Solo por si algo pasara. Ya sabe, previsión. Asentí como quien escucha a un médico explicar una rutina. Él siguió hablando usando palabras limpias y modernas, tranquilidad, respaldo, confianza. Cada término cuidadosamente elegido como si fuera una receta que me estaba vendiendo con cariño. Pero yo no necesitaba diccionarios. Sabía perfectamente lo que decía ese documento. No era una medida preventiva. Era una toma de poder. Si yo firmaba él, tendría acceso inmediato a todas mis cuentas, propiedades, decisiones legales y médicas. Todo. Y aunque repetía que no había prisa, el bolígrafo ya estaba sobre la mesa sin tapa, apuntando hacia mí como un gesto casual, pero calculado. Le sonreí. Esa sonrisa que usaba con los inspectores cuando aún trabajaba en el instituto. Esa que no dice nada, pero lo ve todo. Claro, Cristóbal, dije, me parece prudente, pero prefiero leerlo con calma, sin apuros. Tomé los papeles, los volví a meter en la carpeta con cuidado y los coloqué junto a mí. Él asintió fingiendo tranquilidad, pero sus dedos jugaron un instante con la taza vacía. Nos quedamos unos minutos más conversando sobre cosas irrelevantes. Luego, se despidió con un beso tibio en la mejilla y desapareció por el mismo camino por donde había venido. Esa noche, antes de subir al dormitorio, coloqué la carpeta en el aparador del pasillo y me senté en el sillón. Me quedé allí en silencio, pensando que era hora de llamar a Clara. Al día siguiente llamé a Clara Iñurrátegui. No hablábamos desde hacía meses, tal vez más. Fue mi compañera de universidad, después notaria en Talavera, y ahora retirada, cuidaba un huerto de azaleas y escribía cartas que nadie contestaba. No hizo falta explicarle mucho por teléfono. Solo dije, necesito que veas algo, y me respondió que pasara a la hora del café.
Fui con los papeles en una carpeta negra, esa donde aún guardo las boletas de calificaciones de cuando Marisela estaba en primaria. Me senté en su cocina como en los viejos tiempos, mientras el reloj de pared marcaba en voz baja cada minuto. El café estaba amargo, sin azúcar, como a ella le gusta. Nunca aprendí a acostumbrarme. Pero esa mañana no venía por sabor. Lo dejé enfriar mientras Clara abría uno a uno los documentos. Primero los de Marco Escrituras certificados, el fideicomiso inicial. Luego los de Cristóbal. No levantó la vista en ningún momento. Leí su expresión solo en los labios fruncidos como quien muerde un hueso sin carne. Cuando terminó se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo de tela y me miró fijamente. Esto no es protección benedicta. Esto es absorción. Su voz no tembló. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer además de romperlo en 1000 pedazos. Me dijo que sí. Me explicó con la paciencia de quien ha visto demasiados casos parecidos. Crearíamos un fideicomiso privado con sede en México, fuera del alcance de cualquier intento de manipulación. Todo lo que Marco me había dejado sería transferido a ese espacio legal, protegido sin nombres adicionales, sin poder delegable. Insistió en añadir una cláusula médica: ninguna cesión tendría efecto sin la firma de 2 médicos independientes designados con antelación. Asentí sin pensarlo. Firmamos los primeros documentos esa misma tarde. Clara los archivó en un sobre grueso que cerró con un sello rojo. Al despedirme me abrazó sin palabras. Sus brazos estaban más frágiles que antes, pero su mirada seguía afilada como siempre. Cuando volví a casa, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba improvisando. Esa noche dormí bien, y a la mañana siguiente recibí un mensaje de Marisela. Marisela me llamó por la mañana. Su voz sonaba más suave de lo habitual, como si acariciara las palabras antes de soltarlas. Dijo que quería verme, que pensaba que habíamos empezado mal, y que una cena tranquila entre las dos podría ayudarnos a aclarar las cosas. Acepté sin preguntar, con la misma serenidad con la que una madre acepta lo que ya intuye falso. Esa noche me puse el mismo suéter de lana con el que solía arroparla cuando llegaba empapada del colegio. No por nostalgia, sino por firmeza. En el bolsillo interior guardé el sobre con el sello notarial que Clara me entregó 2 días antes. Lo sentí allí firme contra el costado mientras subía las escaleras del dúplex que ahora compartía con Cristóbal. La mesa estaba puesta, sí, pero los detalles no mentían. Pan reseco sobre platos fríos, vino barato servido con prisa, ninguna fragancia en el aire que indicara que algo real había sido cocinado. Ella sonreía nerviosa, hablando de recetas que no se habían preparado, de lo mucho que le gustaba que estuviéramos juntas como antes. Cristóbal apareció al cabo de unos minutos con un gesto amable y una carpeta delgada en la mano. «No queremos agobiarte, Benedicta», dijo mientras se sentaba. «Esto es solo una versión más sencilla, algo simbólico sin compromisos grandes. Solo para dejar todo claro, por si acaso». Puso los papeles frente a mí, acompañado de un bolígrafo azul. Yo no los miré. En lugar de eso saqué mi sobre, lo coloqué sobre los suyos con gesto firme y lo empujé hacia el centro de la mesa. «Esto ya está claro», dije. «Todo está donde debe estar, y no hay nada más que firmar». Cristóbal bajó la vista. Sus dedos se crisparon un segundo. Marisela no dijo nada, solo apretó los labios y miró hacia otro lado. Nadie tocó el pan. Nadie volvió a hablar de arreglos. Cuando salí de allí, el aire me supo distinto, más liviano, como si hubiese cerrado una ventana que llevaba años mal cerrada, y al día siguiente, Cristóbal me escribió por primera vez sin fingir cortesía. El mensaje llegó a las 8:17 de la mañana. Ni buenos días, ni nombre, ni firma. Solo una línea solitaria en la pantalla del móvil. Lo hiciste más difícil de lo que tenía que ser. Lo leí una sola vez. No respondí. Lo dejé allí, como quien deja un plato sucio en el fregadero, sabiendo que no le pertenece. Me levanté a preparar café sin apuro, como si aquel mensaje no tuviera el veneno que llevaba dentro. Pero lo sentí en el cuerpo como un peso frío en la espalda.
A media mañana sonó el teléfono fijo. Era Marisela. Su voz sonaba dulce, demasiado medida, como ensayada. Dijo que lamentaba la tensión de la noche anterior, que lo único que ellos querían era asegurar el futuro de todos, que tal vez yo estaba malinterpretando las intenciones. La dejé hablar. No interrumpí. No dije ni una palabra. Y cuando terminó de llenar el aire de frases sin alma, colgué. Sin despedida, sin culpa, fui hasta el cajón de la sala S donde guardo cosas que nunca termino de tirar. Saqué una carpeta plástica azul. Dentro una hoja escrita con rotulador rosa, con dibujos de flores en los bordes. Era una carta que Marisela me había escrito cuando tenía 12 años. Me llamaba la mejor mamá del mundo, me prometía no crecer nunca, me pedía que le enseñara a mí a hacer bizcocho como el mío. La leí con calma, sin lágrimas. No había tristeza, solo una nostalgia que no dolía pero sí pesaba. Esa niña ya no existía. Y la mujer en la que se convirtió ya no me veía como madre, sino como un recurso, como un cheque que no firmó a tiempo. Guardé la carta otra vez con delicadeza, como quien dobla una memoria para que no se rompa. Luego me senté frente a la ventana con el café ya frío entre las manos y supe que algo dentro de mí había cruzado un límite. Esa misma tarde decidí que era momento de empezar a empacar lo necesario. Me mudé una mañana sin anuncios ni despedidas. 2 maletas, una caja de libros y un cuaderno con tapas gastadas. Dejé atrás la casa grande, los pasillos vacíos, las fotos boca abajo. La nueva casita en una aldea pequeña al pie de la sierra era modesta pero luminosa, con una cocina estrecha y una ventana que daba a un campo sin nombre. No necesitaba más. La primera semana fui a la biblioteca del pueblo. Pedí libros de jardinería y novelas viejas. En la fila del mostrador, una mujer de cabello blanco me preguntó si era nueva. Se llamaba Yolanda. Me habló sin prisa. Al día siguiente me presentó a Begoña, que hacía mermeladas caseras, y a Lourdes, que caminaba con bastón, aunque aún no lo necesitaba. Las 3 se reunían los jueves en el huerto comunitario detrás de la iglesia. Me invitaron sin ceremonia. Allí sembraban tomates, lavanda, selgas y pensamientos. No hablaban de sus hijos. No compartían penas en voz alta. Solo palabras prácticas: cuándo podar, cuánto regar, dónde poner sombra. Y sin embargo, entre surco y surco yo entendía todo. Nos sentábamos después bajo la higuera del fondo con termos de café y galletas que nadie elogiaba, pero todas comíamos. A veces el silencio duraba minutos enteros y nadie sentía la necesidad de llenarlo. Respirábamos, mirábamos el cielo, nos sentíamos parte de algo que no pedía explicaciones. Un jueves cualquiera, Lourdes me pasó un puñado de semillas de caléndula y dijo: «Para que empieces algo tuyo». Las guardé en el bolsillo como si fueran promesa. Empecé a plantar en los bordes del terreno detrás de la casita. Regaba al amanecer sin esperar flores rápidas. Aprendí a doblar las rodillas sin que me doliera tanto, a clavar las uñas en la tierra sin pensar en lo que no iba a volver. Por primera vez en mucho tiempo nadie me preguntaba por Marisela. Y yo no sentía la urgencia de nombrarla. Una mañana, al volver del huerto, encontré un coche estacionado frente a mi verja. Supe de inmediato que no era casualidad. Un mes había pasado desde la última llamada. Ni un mensaje, ni un intento de contacto. El silencio me había parecido justo, pero aquella mañana, al volver del huerto con las manos manchadas de tierra y el cuerpo tibio por el sol, vi el coche detenido frente a mi verja. Reconocí la silueta de Cristóbal antes de que se bajara. No traía traje, ni carpeta, ni sonrisas ensayadas, solo un sobre blanco en la mano apretado contra el muslo. Caminó despacio hasta los escalones de la entrada y se sentó sin atreverse a tocar el timbre. Me quedé un momento en el umbral observándolo sin urgencia. Cuando me acerqué, levantó la vista. Sus ojos ya no tenían brillo. Me dijo que lo sentía, que había estado cegado, presionado por cosas que ahora le parecían absurdas. Habló en voz baja, sin teatro. No usó excusas, solo reconoció lo que había hecho y añadió
que sabía que ya no había nada que reclamar. Extendió el sobre hacia mí como una ofrenda. No lo tomé al instante. Lo dejé sobre el escalón entre nosotros y él lo entendió. Se levantó sin pedirme nada más. Me miró una última vez con una mezcla de cansancio y algo parecido a resignación. Luego caminó hacia el coche y se marchó sin volver la vista. Me quedé allí sentada respirando hondo. El sobre seguía a mi lado. No tenía nombre ni sello, solo el peso de lo que ya no importaba. Lo tomé, lo llevé dentro y lo guardé en el cajón del aparador junto a unas velas sin usar y una carta vieja que nunca envié. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. En la cocina puse agua a calentar y elegí un té de jazmín. Me senté junto a la ventana y dejé que el vapor me envolviera el rostro. No sentía alivio, tampoco rabia, solo una especie de tregua interior que no pedía respuestas. Esa noche, al cerrar las cortinas, sentí algo distinto en el pecho. No era esperanza, era espacio. Y con ese espacio al fin vino el deseo de escribir. Aquel domingo decidí hornear un pastel de almendra. No había ninguna fecha especial. No era mi cumpleaños ni un aniversario, pero algo dentro de mí pedía una especie de cierre. Tamizaba la harina con la calma de quien ya no espera invitados y mientras la mantequilla se fundía con el azúcar, me pareció estar horneando no un postre, sino un pequeño acto de afirmación. Cuando el aroma llenó la casa, puse la tetera al fuego y saqué una taza de cerámica que había comprado en el mercadillo del pueblo semanas atrás. Serví el té, coloqué el pastel en un plato simple y en el centro clavé una vela blanca, una sola. La encendí sin pensar en deseos, solo con la intención de marcar el momento. Me senté frente a la ventana. Afuera el cielo comenzaba a oscurecerse con lentitud. Las primeras luces del pueblo parpadeaban a lo lejos y el silencio de la casa me acompañaba como una manta ligera. En la mesa un cuaderno abierto y una pluma de tinta azul. Escribí sin apuro. No una reflexión, no un balance. Una carta. La dirigí a mi yo de hace 20 años. A esa mujer que siempre estaba pidiendo permiso, disculpándose por tener dudas, por sentirse sola, por decir que no. Le escribí con ternura como quien consuela a una niña asustada. Le dije que ya podía dejar de justificarse, que había hecho lo mejor que pudo, que ya podía soltar el peso, que ahora tocaba sentarse y descansar un poco. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Apagué la vela de un soplido corto. No hubo aplausos. Nadie alzó una copa. No sonó música de fondo. Solo silencio y paz. El pastel quedó a medio comer, el té se enfrió. Pero yo no necesitaba más. En esa quietud, por fin entendí que no hacía falta que nadie viera mi cambio para que fuera real. Me levanté, guardé lo que quedaba en la nevera y antes de acostarme volví a abrir el sobre blanco. Esta vez sin miedo, solo con claridad.